vamos a meter en un tema central, sin duda, y es la inflación. Ya está conectado con nosotros Damián Dipache porque nos trae los datos, los primeros números que se dan a conocer de lo que sería la inflación para el mes de julio. Dami, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va, Rocío? Muy bien, buen día para vos. Tenemos ya datos preliminares de lo que fue la inflación de julio. Inflación de julio que las consultoras lo ven entre el 6,7 y hasta algunas se estiran hasta el 7,6%. Tenemos en nuestro caso, alimentos y bebidas nos dan 7,9% en el mes de julio. Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Se divide, ¿por qué? Porque alimentos creció menos que bebidas. Alimentos creció 5,1% y bebidas lo hizo al 10,7%. Cuando discriminamos, Rocío, los datos de efectivamente qué es lo que pasó en materia de consumo masivo, es decir, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, los aumentos en algunos casos siguen siendo elocuentes. Mira, detergente para ropa aumentó 33,6% en un mes. En un mes, ¿eh? Wow. Aguas saborizadas, 19,8. Edulcorantes, 16,7. Puré, 12,7%. Mermeladas, 12,3%. Suavizantes, 12%. Jabón de tocador, 11,4%. Todos Bueno, productos aumentos diarios. efectivamente, todos productos de uso diario que las familias no pueden prescindir. Sobre todo los mayores aumentos se registraron en lo que es cuidado personal y limpieza de higiene del hogar. Y efectivamente, ahí lo que estamos viendo es que esta inflación se aceleró en un contexto donde el dólar tuvo un salto importante, el paralelo se movió en 56 pesos, un 11,7% mensual. Cuando ves el dólar MEP, lo hizo por debajo, lo hizo en el orden del 5,3 y el dólar contó con liquidación 8,1. Tenés parte, digamos, de efecto de ese movimiento en el mercado cambiario. Agosto será otro capítulo y tendremos otros fundamentos para decir que la inflación va a ser más alta de la que efectivamente vamos a tener en el mes de julio. Qué difícil se viene, ¿no? Para Sergio Massa, que está intentando realmente acordar con todos los sectores con el menor daño posible, digo, pero pareciera que van a ser, este 6% de junio, bueno, fue lindo mientras duró porque otra vez vamos a hablar de una aceleración. Y en agosto nos decías, Dami, recién hay aumentos. ¿Cuáles son los sectores involucrados? Bueno, se vienen aumentos, te diría un varietal de aumentos, porque cuando vos ves el mes de agosto, primero va a aumentar y va a pegar fuerte en los hogares son regulados. Estamos hablando de luz y gas. Efectivamente, una de las condiciones, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fue eliminar subsidios nacionales en tarifas y comienza en el mes de agosto a hacerse vigente el aumento de hasta 150% interanual para aquellas familias que tengan ingresos menores a los 730 mil pesos o que no se hayan inscripto para tener subsidios. Por lo cual el aumento va a ser importante, 150% interanual. Recordemos que para el caso de energía, los consumos tope subsidiados son de 400 kilowatts. A partir de ahí, superando esos topes, efectivamente vas a tener un aumento del 150% interanual en la factura de agosto. Prepagas, Rocío. 8,7% de aumento en un mes. Solamente en lo que va del año, las prepagas aumentaron 66% y efectivamente le está pegando fuerte también a las familias. Qué tema, Dami, Combustible. ese, ¿eh? ¿Había datos sobre cuánto necesita una familia para poder acceder a una cobertura médica? Y las cuentas no dan por ningún lado. Efectivamente, la realidad es que cuando vos ves la mayoría de las familias, una de las cuestiones que terminan recortando o ajustando por parte del gasto privado de hogares es justamente en materia de medicina privada. O se bajan de plan o directamente se retiran de la obra social y van a un hospital público. Esto también es lo que está pasando desgraciadamente en nuestro país. Cuando vemos el caso de combustibles, bueno, viene teniendo un aumento del 4%. Recordemos que el mes pasado terminó siendo 4,5% el aumento y se adelantó el aumento. Bueno, ahora tenemos que esperar otro aumento del 4% y no se descarta un segundo aumento para el mes de agosto. Yo siempre digo que el combustible es el precio madre y padre de la economía. Cuando Claro. aumenta el combustible, cuando aumenta el gasoil, aumenta el transporte de carga y termina impactando en todos los bienes y servicios de la economía, ¿no?
Sí, y eso pensaba mientras nos dabas estos ítems de aumento, ¿no? Para el mes de agosto, el encarecimiento de las importaciones. ¿Qué incidencia va a tener en este índice, en el que vamos a conocer en los próximos días y también en agosto, con muchos sectores que decidieron hasta el momento, bueno, paralizar algunas cuestiones de su actividad por todavía no tener en claro cómo se van a ver involucrados en el pago de ese impuesto? Dami, ese también va a ser otro factor duro para la economía. Yo creo que se vienen meses de triple impacto. ¿Por qué? Primer impacto, impuesto. O sea, aquellos que tengan acceso al mercado cambiario, efectivamente van a tener que pagar 7,5% más por bienes y van a tener que pagar hasta 25% más por servicios para importarlos. Ahora, también es verdad que la restricción externa va a seguir, Rocío, a pesar de que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional, no hay dólares, las reservas son netas negativas, a pesar de que haya un plan puente, un crédito puente de la Confederación Andina de Fomento, de los swap con China, que ahora vamos a utilizar para pagarle al fondo. Cuando el fondo nos desembolse, vamos a tener que usar esa plata para volver a devolver a la Confederación Andina de Claro. Fomento o volver a restablecer reservas. Por lo cual no tenés reservas positivas. En ese sentido, no va a haber dólares para todos. Entonces, aquellos que no tengan dólares para todos, tenés que pensar que los precios comienzan a posicionarse en un dólar superior a 500. Y el tercer impacto que tiene en la economía. Bueno, todavía el Tesoro se sigue financiando con emisión monetaria del Banco Central de la República Argentina. Más pesos en el mercado implica que ante la misma cantidad de bien y servicio, los precios vayan al alza. Por lo cual, no creo que podamos salir de este escenario, digamos, en un tablero de monitoreo de comando de la economía Claro. con una desacelerando para los próximos meses. Pienso qué va a pasar con la campaña, ¿no? De Sergio Massa, y también algo que ya habíamos mencionado son las aseguradoras de vehículos, que están hablando también de aumentos muy importantes. Ya digo, no nos dan las manos para contar, ¿no? Dami, los sectores. ¿Qué va a pasar en el medio de la campaña? Digo, con las políticas de control de precios. Recién repasábamos con Ariel Maciel y también con otros referentes. ¿Qué dijo Sergio Massa respecto a ese ítem en particular, a alimentos y bebidas que mencionabas recién, que no acepten remarcaciones de precios por encima de lo que es la inflación? Y ya con estos datos que vos nos traías es efectivamente lo que está pasando. Es que va a ser inevitable. Vamos a dos puntos. Primero, en el caso de los bienes, si vos tenés que pagar un impuesto del 7,5% para consumo masivo, ya va directamente el precio. Todo el resto de los bienes de la economía van a estar a un dólar superior. Pero es clave. ¿Por qué? ¿Cómo hace un importador para discriminar? ¿Le vendo consumo masivo o le vendo plástico, o le vendo cartón o le vendo papel a otra industria que no es consumo masivo? Entonces va a ser muy difícil, digamos, diferenciar precios en la economía en ese sentido. ¿Cuál es el otro punto a tener en cuenta? Vos decías servicio. Bueno, los seguros, comienzan a aumentar los seguros. Ante el movimiento del tipo de cambio oficial mayorista, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, las terminales automotrices tienen que importar a un dólar mayor, en muchos casos financiarse por su propia casa matriz, y eso hace que un 70% del valor de un auto sean dólares. Por lo cual, los autos 0 kilómetros o incluso los usados terminan valiendo más en el mercado, por lo cual el costo de asegurar termina siendo mayor. Tu póliza efectivamente te tiene que asegurar por un monto mayor. La única forma de hacerlo y acreditarlo es teniendo un valor de cuota mayor para poder hacer ese tipo de coberturas. Todos los precios comienzan a indexarse en la economía y esto comienza a ser preocupante porque hay una variable que es barómetro de la economía en las elecciones: el dólar. No hay dólares, hay muchos pesos y la incertidumbre política no acompaña, ¿no? Sí, es el punto ese. ¿Cómo ves la campaña, Dami? Porque va a ser sin duda el eje, ¿no? Lo que está pasando con la economía, con la inflación y bueno, incluso Sergio Massa, que en esta misma jornada está viajando hacia el interior del país para hacer anuncios, ¿no? También respecto a las economías regionales, algo que ya había anticipado, pero bueno, un poco, ¿no? Intentando captar ese sector en este contexto que vos estás mencionando. Yo veo dos situaciones: una el campo financiero por un lado y otro el campo de la economía real por otro. Campo financiero, acciones todavía creciendo, energéticas en un muy buen rendimiento. Las energéticas tuvieron un muy buen mes de julio. En el caso de las empresas dedicadas a
el sector de minerales, las empresas dedicadas al sector del financiero, buen rendimiento en el mes de julio. O sea que en el campo de las finanzas me parece que hay una vista positiva. Los bonos argentinos, la paridad sigue siendo muy baja, hay mucho recorrido alcista en relación al resultado de la elección. Eso es para el mercado. Para la gente en la calle real, la economía real, la realidad es que la situación es otra. Después de las elecciones siempre hay un rebote en el mercado de la divisa norteamericana, tanto oficial como el paralelo. La inflación sigue a la orden del día y no hay otro recurso para financiar el déficit fiscal, con un 1,9% acordado con el Fondo Monetario Internacional, que nos sigue emisión monetaria y mayor colocación de deuda en el mercado local. O sea que pensemos en forma dual, Ro. Por un lado el mercado financiero, por un lado el mercado de bonos y por otro lado el mercado de Doña Rosa que va a ir a comprarle a la góndola del supermercado. Dos mercados diferentes, uno con una situación positiva y viendo un escenario de cambio de gobierno, otra con una situación negativa. Las consecuencias de la pérdida de confianza política en escenario eleccionario, como le ha pasado a la anterior gestión, y pagar los resultados de la elección pospaso, efectivamente, en la gestión, en la propia gestión de la economía, ¿no? Y mientras tanto, vos lo mencionabas recién, el FMI con la poca flexibilización, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el déficit fiscal, lo que pide en cuanto a acumulación de reservas y otros puntos que también obviamente le agregan presión a la situación económica. Sí, muchos dicen poca flexibilidad. Sí, efectivamente. Vos decís, bueno, tuvo poca flexibilidad porque no te gira los desembolsos que vos pensabas, porque efectivamente no te los da ahora, te las da después de las elecciones. Todavía, Rocío, yo creo que un 1,9% de un déficit fiscal para la actual situación argentina termina siendo laxo, termina siendo un negocio importante, ¿eh? Recordemos que hoy no hay forma, mecanismo de financiamiento. ¿Por qué? No podés tomar deuda externa, Argentina no puede salir a los mercados externos, no podés aumentar más impuestos. Ya todos los organismos multilaterales de crédito les pediste a todos, ya no tenés refugio, incluso la Confederación Andina de Fomento era el último que te quedaba, se lo fuiste a pedir. Por lo cual la única camino es emisión monetaria y colocación de deuda local. Entonces creo que 1,9% para el gobierno ha sido un gran negocio en relación a decir, bueno, todavía seguimos manteniendo la meta que teníamos en este año, a pesar de que efectivamente todo eso se va a financiar con este último recurso, ¿no? Claro, ahí en las imágenes veíamos, ¿no? Este programa Precios Justos de control de precios. ¿Qué estimás, Dami, con estos índices de inflación? Porque recordemos que la actualización que se puede hacer con estos números que nos traías queda, bueno, por debajo, ¿no? ¿Cómo ves eso? P por Q se llama, precio por cantidad. A tal precio te poder entregar tanta cantidad de producto y si no tengo suba de precio voy a estar entregando menos el producto. Para traducirlo a la gente que vaya al supermercado, si no me suben el precio, los regulados de la lata de tomate o la lata de atún, encontraré menos latas de tomates y menos lata de atún en la góndola. Eso es lo que termina sucediendo en términos prácticos. Generalmente lo que hay frente a este recomendamiento de precios es algún tipo de ajuste. No va a haberlo, Rocío, en este caso. ¿Por qué? Porque en el medio de a 10 días de las PASO, efectivamente eso no se va a generar Claro. un acuerdo, una mesa, digamos, de acuerdo para que suban los precios justo post-PASO. Seguramente será post-PASO donde esa mesa se va a tener que hacer porque si no, no va a haber cantidad en los supermercados para abastecer a este nivel de precio, considerando que efectivamente, hasta incluso muchos productos de consumo masivo van a tener impacto sobre estos impuestos que se incorporan, tanto en bienes como en servicios, a pesar que, reitero, el gobierno dice que no lo va a tener. Es muy Explícanos difícil que el eso, mercado pueda Dami. discriminar. Explícanos, porque fue lo que dijo Sergio Massa cuando hizo este anuncio y lo reiteraron, que ningún ítem que comprenda el circuito de la canasta básica se iba a ver afectado por el pago de este impuesto. Incluso tenemos al sector del campo que dicen, nosotros ya sabemos que los agroquímicos y demás van a tener que pagar este nuevo impuesto, así que ya están otra vez con la especulación. ¿Qué pasa en realidad con eso? Suponete que vos sos importadora de plástico PET, que es todo el packaging que estamos viendo ahora en pantalla. Todos esos Sí. packaging, en muchos casos los importamos el plástico, o importamos el cartón, o importamos el papel. Y vos sos importadora de plástico, cartón y papel. Pero vos provees a toda la industria, provees a la industria de
del sector automotriz, provees a la industria metalúrgica, provees a toda la cadena de valor agregado. Vos vas a discriminar precios entre cuando te llama la empresa que vende arroz respecto de la automotriz. No, vos importaste a un valor de ese insumo que en definitiva se lo vas a trasladar a la empresa de consumo masivo. Y la empresa de consumo dice, no, mire que Sergio Massa me dijo que solamente usted me tiene que mantener el precio porque yo soy consumo masivo. Y el tipo te va a decir, bueno, golpele la puerta al otro, y yo el 7,5% de impuesto lo estoy pagando. ¿Entendés? Claro. Es fácil. ¿Entendés? Lo mismo decían que va a pasar con los tengo medicamentos. Una patente que le diga, mire, Sergio Massa acá me firmó que usted me tiene que cobrar. Bueno, yo no le vendo a usted. Sí. Lo mismo decía Dami, dicen que va a pasar con los medicamentos y con el packaging también, entendiendo que incluso salud era otro de los ítems que había quedado por fuera del pago del impuesto. Sí, el caso de los blisters son importados y efectivamente está pasando eso. No hay blister en el mercado. Entonces, al no haber blister en el mercado, su precio sube. También es buena la reflexión que hace Rocío, porque no es solamente en qué condición importo, sino cuánto nivel de oferta hay para tanta cantidad de demanda de bienes y servicios en la economía. Todo lo que yo estoy importando, los dólares que me está dando el gobierno, ¿están alcanzando para proveer a todo el mercado? ¿A quién voy a proveer? ¿A consumo masivo con ese blister, con ese plástico, con ese papel, con ese cartón? ¿O a otro que definitivamente no me dice, mirá, no te puedo aumentar o no me tenés que aumentar? Y voy a proveer efectivamente al cual le pueda aumentar y ajustar mi nivel de precio en relación al valor que pagué por la importación de ese bien. Por eso la discriminación de precios en los mercados no tiene un descreme como el gobierno pretende. Descrema efectivamente por el valor, el costo que yo importé y el valor que yo reposiciono ese producto. Con una incertidumbre más. Vos, que en nuestro caso tipo hipotético, eras la que importaste el plástico, el papel y el cartón, tenés una incertidumbre mayor. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Voy a poder importar el plástico, el papel y el cartón? Primero. Segundo, ¿lo voy a poder importar al mismo precio? ¿A qué valor lo voy a reponer? Mi valor de precio que hoy yo vendo mi producto, ¿lo voy a poder reponer al mismo precio? Esos son los estudios que hacen Rocío empresaria. Ese es el gran tema, ¿no? Que se termina dando, Dami, con la especulación cuando, bueno, las reglas tal vez no se sienten que estén del todo claras. Veremos si hay anuncios o hay algunas aclaraciones respecto a esto que, bueno, tendría incidencia entonces en productos también de consumo masivo. Dami, muchas gracias. Como siempre, un placer. Hasta luego. Damián Dipache, nuestro analista económico, hablando de los primeros números de inflación del mes de julio y también de lo que esperamos para este mes que acaba de comenzar.